2017, 3 economistas de la OCDE publicaron un paper con un título que ningún académico habría elegido 10 años antes. Lo llamaron The Walking Dead. Y no era una broma. Lo que habían encontrado estos economistas es que las economías más desarrolladas estaban llenas de empresas que literalmente eran muertos vivientes, empresas que en un sistema financiero sin anestesia habrían cerrado hace tiempo, pero que en el sistema actual sobrevivían porque alguien las mantenía en pie. A finales de los 80, ese tipo de empresas representaba el 2% del universo de empresas cotizadas en las economías avanzadas. Para 2007 habían llegado al 8%, en vísperas de la pandemia de 2020 rozaban el 15% según el Banco de Pagos Internacional. En 4 décadas, la horda se había multiplicado por 7, pero esta horda tiene una fecha en la que se va a topar con la realidad: 2026. Y no es un clickbait de toda la vida anunciando una crisis nueva cada año. Hay una razón muy específica por la que en este año podemos ser testigos de una quiebra masiva de empresas. Y la pregunta es, ¿van a permitir que esto pase? ¿Cómo de grave sería esto? Pues esto es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Así que, no me enrollo más, poneos cómodos, que empezamos. Pero antes... Si tienes dinero parado y le quieres sacar una rentabilidad en unos pocos meses, Hi5 es tu plataforma ideal. Se trata de una plataforma P2P donde podréis conseguir rendimientos muy interesantes de hasta un 13,5%. ¿Y qué es una plataforma P2P? Pues significa peer-to-peer, es decir, persona a persona. No hace falta ir al banco para pedir un préstamo, es una plataforma que conecta a personas que tienen ahorros y quieren sacarles un rendimiento con personas que necesiten un préstamo para poder llevar a cabo algún proyecto. Y alguno se preguntará, ¿y por qué son tan altos estos intereses? Los préstamos duran entre 30 y 90 días, un periodo de tiempo ideal para aquellos que necesiten una rápida inyección de liquidez para operar en un segmento más flexible y no sujeto a regulación bancaria y por tanto implica más riesgo. Hasta la fecha se han pagado 4,8 millones de euros en intereses a cerca de 30.000 inversores. Y podéis estar tranquilos porque el 100% de los préstamos se han pagado a tiempo, nunca ha habido retrasos y si eso ocurre, la plataforma devuelve todo el capital con los intereses sin hacer preguntas. Así que si queréis sacar partido de vuestros ahorros, tenéis en la descripción, en el comentario fijado y en el QR que estáis viendo en pantalla, un link para que podáis descargar la aplicación y ahora mismo tenéis un cashback de un 1% durante 30 días. No perdáis esta oportunidad. Gracias a Hi5 por patrocinar este vídeo y ahora sí, no me enrollo más. Poneos cómodos, que empezamos. Para entender qué es exactamente una empresa zombie, hay que entender primero el término que usan los economistas para medirlas. Os presento la ratio de cobertura de intereses, el ICR para los amigos, y su lógica es brutalmente simple. Básicamente lo que mide es si una empresa gana más de lo que cuesta su deuda. Divide el beneficio operativo entre los gastos financieros anuales. Si el resultado es mayor que 1, la empresa genera más de lo que debe pagar, y si es menor que 1, la empresa no llega y ahí empiezan los problemas. Imagínate una empresa de transporte logístico. Tiene ingresos decentes, paga sueldos, alquileres, combustible. Al final del año le quedan 90.000 euros de beneficio operativo. Pero hace 5 años firmó un crédito para ampliar su flota que cuesta 130.000 euros al año solo en intereses. En ese caso, su ICR es de 0,69. Cada año que opera así, la brecha entre lo que gana y lo que debe pagar crece un poco más. Ahora bien, eso no la convierte automáticamente en una empresa zombie. Una aerolínea que en 2020 perdió el 80% de sus ingresos por el cierre de fronteras tampoco llegaba, pero su modelo de negocio era perfectamente viable antes de la pandemia y volvió a serlo después. Entonces, ¿qué es exactamente una empresa zombie? El Banco de Pagos Internacional fijó la definición con precisión. ICR menor que 1 durante al menos 3 años consecutivos en una empresa con más de 10
años de existencia. No es una startup quemando caja para crecer, es una empresa madura que lleva una década sin cubrir sus propios intereses y que sobrevive únicamente porque el banco no quiere o no puede ejecutarla. Y si tu economía se llena de ese tipo de empresas, empiezan a surgir los problemas. Para entender qué pasa cuando un país decide no purgar sus zombies, hay un experimento natural que no tiene precio: Japón de 1990. En ese momento era la segunda economía del mundo, su industria, su tecnología, sus tasas de ahorro admiradas globalmente, pero estalló la burbuja inmobiliaria y bursátil. El Nikkei cayó en un 60% en 2 años. Los activos inmobiliarios perdieron entre el 40 y el 70% de su valor. Y los bancos japoneses, que habían prestado masivamente usando esos activos como garantía, se encontraron con carteras de crédito cuyas garantías ya no valían lo que respaldaban. La decisión que tomó Japón fue no dejar quebrar a nadie. El Banco de Japón bajó los tipos al 0,5%. El gobierno inyectó estímulo fiscal equivalente al 20% del PIB a lo largo de los 90. Y los bancos renovaron los créditos de las empresas de construcción, distribución y manufactura que habían sido sus clientes estrella durante el boom. Y el resultado no fue la recuperación, fue la década perdida, que en realidad duró más de 20 años. El PIB japonés creció a una tasa media de un 0,9% entre 1991 y el año 2012, como contraste al 4,2% anual que había registrado en las 3 décadas anteriores. ¿Debió haber dejado quebrar a todas esas empresas? Pues hay ejemplos que nos pueden indicar que deberían haberlo hecho y no queda muy lejos. Corea del Sur sufrió su propia crisis financiera en el año 97, y tomó la decisión opuesta: dejar quebrar y reestructurar a los grandes conglomerados industriales, los chaebol. El proceso fue muy doloroso. El desempleo llegó al 7% en 1999, pero entre el 2000 y el 2012 la productividad total de los factores en Corea creció al 2,1% anual. En Japón, ese mismo indicador apenas se movió del 0,4%. Misma crisis, decisiones opuestas, resultados opuestos. La diferencia entre ambas trayectorias es el coste medible de haber elegido el aplazamiento sobre la purga. Entonces, si las consecuencias de mantener zombies son tan caras, ¿por qué todos los sistemas lo hacen? La respuesta está en los incentivos. Hay 3 actores con incentivos muy concretos para que eso ocurra. El primero es el político, y aquí la lógica es de aritmética electoral pura. Las pérdidas de empleo que genera una oleada de quiebra ocurren hoy. Son visibles, tienen nombres y apellidos y aparecen en los periódicos. Los beneficios de la reestructuración, el aumento de productividad, el surgimiento de empresas más eficientes, el crédito liberado para proyectos nuevos, todo esto se materializa en un horizonte de 5 a 10 años que ningún ciclo electoral contempla. La única decisión racional para el político es la de huir hacia adelante y que otro se coma el marrón. Pero ligado al gobierno tenemos el segundo actor. El segundo actor ya sabéis quién es: el Banco Central, quien tiene incentivos muy fuertes para mantener vivas a estas empresas. Imaginad a esa misma empresa de logística con ICR de 0,69 en 2006, cuando los tipos de interés estaban al 7%, su situación era técnicamente insolvente, de forma visible y difícil de ignorar. Ahora imaginad que el Banco Central baja los tipos al 1,5%, como ocurrió en Europa en el año 2015. El gasto en intereses de esa empresa cae a menos de la cuarta parte. Su ICR sube de golpe a más de 3. El problema: ha desaparecido de los registros, pero la empresa no ha cambiado en absoluto. La deuda sigue ahí, el modelo de negocio sigue siendo el mismo, los tipos de interés han convertido un cadáver visible en uno invisible. Los tipos de interés cero no solo estabilizaron el sistema, crearon las condiciones para que la horda se multiplique en silencio. El tercer actor es el banco comercial, es decir, el banco de toda la vida, y su mecanismo tiene nombre propio: evergreening, que traducido sin eufemismo significa renovar indefinidamente créditos que en cualquier balance honesto
deberían figurar como pérdidas. La mecánica es sencilla, la empresa zombie no puede pagar los intereses que vencen este mes. El banco, en lugar de ejecutar el crédito y asumir la pérdida, le concede un crédito nuevo cuyo importe equivale exactamente a los intereses vencidos, ya que al banco tampoco le interesa que quiebre la empresa porque sería una pérdida para ellos también. Es decir, el banco y las empresas zombies se sostienen mutuamente, ninguno puede permitir que el otro caiga, y aquí en Europa esto tomó una forma todavía más perversa. Los bancos del sur del continente tenían en sus balances cantidades masivas de deuda soberana de sus propios gobiernos. Cuando los mercados empezaron a dudar de la solvencia de Grecia, Portugal, España e Italia, esa deuda soberana perdió valor, lo que deterioró los balances bancarios. Los bancos con balances deteriorados no podían reconocer pérdidas adicionales en sus carteras corporativas sin caer por debajo de los mínimos regulatorios, así que refinanciaban y refinanciaban y refinanciaban. La frase de Mario Draghi de julio de 2012, "Whatever it takes", fue el momento en que Europa eligió conscientemente la estabilidad financiera sobre la purga productiva. Salvó al euro, pero creó una horda de zombies. Ahora que ya sabemos lo que es un zombie y quién lo mantiene vivo, la pregunta que importa de verdad es cómo nos afecta a todos nosotros su existencia. Porque el daño de la economía zombie no aparece en los titulares, no hay rescates espectaculares ni una quiebra que salga en las noticias. El daño es el silencio del que no llega a nacer. Cuando una empresa zombie sigue activa en un mercado, ocupa los mismos almacenes alquilados, tiene en plantilla trabajadores con perfiles técnicos escasos, acapara crédito bancario y mantiene contratos comerciales. Todos esos recursos, suelo, talento, capital, contratos, son limitados. Su ocupación por parte de una empresa ineficiente tiene un coste de oportunidad directo que se mide en las empresas que no pudieron arrancar o crecer, porque los recursos no estaban disponibles o eran demasiado caros. La OCDE calculó en 2017 que si la proporción de zombies hubiera vuelto durante el periodo 2010-2014 a su media histórica de principios de los 90, la inversión de capital habría sido en un promedio 2% más alta por año en las economías europeas estudiadas, y la productividad total de los factores habría crecido aproximadamente un punto porcentual adicional por año. Un punto porcentual de productividad parece poco, calculadlo durante una década en una economía del tamaño de la alemana o la francesa, son billones de euros de riqueza no generada, de salarios no pagados y de inversiones no realizadas. Pero en este punto alguno puede llegar a plantearse, ¿cómo es que hay tanto avance tecnológico si en teoría estamos estancados? Vivimos en la era del smartphone, la inteligencia artificial, la computación en la nube. Las herramientas tecnológicas disponibles hoy para una empresa mediana superan con creces a las que tenía una multinacional hace 20 años. Y sin embargo, el crecimiento de la productividad laboral en las economías avanzadas lleva 2 décadas por debajo de lo que todos los modelos proyectaban. ¿Por qué? Parte de la respuesta está en lo que hace una empresa zombie con su tiempo y su dinero. Su objetivo no es crecer, es sobrevivir al mes siguiente. Toda su energía financiera y directiva va a conseguir la siguiente refinanciación, a gestionar la relación con el banco acreedor y mantener la liquidez mínima para seguir abierta. En ese contexto, invertir en tecnología, en formación, en innovación queda completamente fuera del horizonte, pero como buena empresa zombie es capaz de infectar a empresas sanas. Una empresa zombie cuyo objetivo es sobrevivir al mes siguiente no gestiona sus precios para maximizar beneficios a largo plazo. Los gestiona para maximizar el efectivo de corto plazo. Vende barato porque necesita el dinero ahora. La empresa sana que compite en ese mercado tiene que elegir bajar sus precios para mantenerse competitiva y sacrificar los márgenes que debería destinar a tecnología y expansión, o los mantiene y pierde cuota de mercado frente a la empresa zombie. Las empresas eficientes se ven forzadas a operar de forma ineficiente para poder sobrevivir. Es un milagro que haya tanto avance tecnológico, pero no solo impacta en la calidad de la empresa, sino también en los trabajadores. Quizás el daño más grave a largo plazo y el que menos aparece en los modelos macroeconómicos es la brecha generacional. Las empresas zombies concentran empleo en los trabajadores mayores, con contratos firmados
cuando la empresa era solvente, con mayor protección legal, mejores condiciones históricas, más difíciles de despedir porque las indemnizaciones son costes que las empresas no pueden pagar, así que los mantienen. El resultado es una dualidad laboral registrada con particular claridad en España, Italia y Japón. En esos países, la generación menor de 35 años accede al mercado laboral a través de contratos precarios en empresas que sobreviven en los márgenes del sistema, mientras los empleos estables y bien remunerados están ocupados por trabajadores de empresas que no producen valor suficiente para justificarlos. Ahora bien, a partir de 2020 la situación para esas empresas dio un giro de 180 grados. El daño llevaba décadas acumulándose en silencio. Lo que cambió en 2022 es que el silencio terminó. En 2021, la combinación de cuellos de botella en las cadenas de suministro, el estímulo fiscal sin precedentes de los gobiernos occidentales y el choque energético por la guerra en Ucrania rompió el equilibrio que había sostenido el sistema durante 14 años. La inflación de la zona euro llegó al 10% en octubre de 2022 y la de Estados Unidos llegó al 9% en junio de ese mismo año, un máximo no visto desde 1981, y los bancos centrales respondieron como tenían que responder. La Reserva Federal subió tipos desde el 0% en marzo de 2022 hasta el 5,25% en julio de 2023, el ciclo de subidas más rápido en 40 años. El Banco Central Europeo pasó del menos 0,5% al 4% en 14 meses, y las empresas zombies que se alimentaban de estos tipos ultra bajos se llevaron un golpe en las partes sensibles. Durante los años de tipo cero, las empresas zombies habían hecho exactamente lo que cualquier empresa haría en su situación: alargar la agonía. En 2020 y 2021, en plena pandemia y con los bancos centrales en expansión máxima, se emitió una cantidad sin precedente de bonos corporativos a tipos fijos de entre el 1 y el 3%, con vencimientos de 3 a 5 años. Todo ello con el fin de ayudar a estas empresas. Esos bonos vencen entre 2023 y 2026. Una empresa que en 2021 emitió deuda a 3 años al 2% tiene que devolver el principal ahora, en un entorno donde los tipos de referencia están entre el 4 y el 5,5%. Warren Buffett tiene una frase que lo resume perfectamente: solo cuando baja la marea, descubres quién estaba nadando desnudo. La marea bajó en 2022 y los datos de S&P Global Market Intelligence muestran que 2023 registró el mayor número de declaraciones de quiebra en Estados Unidos desde el año 2010. Con más de 650 empresas con activos superiores a 50 millones de dólares declarándose insolventes a lo largo del año. En Europa, Eurostat reportó que el tercer y cuarto trimestre de 2023 fueron las de mayor volumen de insolvencias desde que existe la serie estadística. Es decir, el cambio de paradigma es real, estamos siendo testigos de cómo se está acabando el plazo y toca tomar decisiones. La pregunta es, ¿cómo se va a afrontar el golpe? Y aquí hay que resistir a la narrativa fácil, porque en el discurso político una oleada de quiebras siempre se presenta como una catástrofe y no tiene que ser necesariamente eso. La quiebra hará daño en el corto plazo, pero como hemos visto en este vídeo, cada empresa zombie que cierra libera trabajadores que, con el apoyo de políticas activas de empleo adecuadas, acceden a mejores empleos en empresas más productivas. Aparte de esto, libera capital bancario que puede financiar proyectos con retorno real y liberan espacio económico que pueden usar organizaciones con mejores perspectivas. Lo sabemos porque ya ocurrió antes. Suecia y Finlandia a principios de los 90 atravesaron crisis financieras que en su momento se comparaban con la Gran Depresión, y tomaron la decisión de dejar quebrar a los bancos insolventes, reestructurar su deuda bajo tutela estatal y vender los activos recuperados al sector privado en cuanto los mercados se normalizaron. El proceso fue doloroso, el desempleo llegó al 9% en Suecia y el 18% en Finlandia, pero la recuperación fue rápida y dejó la economía más eficiente, sistemas financieros más sanos y tasas de crecimiento de productividad
superiores a la de los países que optaron por el aplazamiento. La diferencia entre la purga ordenada y el apocalipsis no está en si dejar caer o no a las empresas inviables, está en si hay políticas activas de empleo que distribuyan el coste humano del ajuste, marcos legales de insolvencia que permitan reestructuraciones rápidas con certeza jurídica y bancos con balances honestos que puedan financiar lo que venga después. La próxima recesión global va a plantear exactamente la misma presión política que se produjo en 2008 y en 2020. Los mercados caerán, el desempleo subirá y la tentación de repetir la política del aplazamiento será enorme. Sus costes son invisibles a corto plazo y sus beneficios también. La economía zombie no es inevitable, es el resultado acumulado de decisiones que personas con nombres, apellidos y horizontes electorales tomaron de forma racional dentro de sus propios sistemas de incentivos. Los muertos vivientes financieros existen porque alguien decidió mantenerlos con vida. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Van a purgar la horda o volverán a rescatarlos? Dejadnos vuestra respuesta en los comentarios. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.